Buenos días, Paula, buen día, Walter, a todos, buen día. Buenos días a todos. Hoy día va a moderar la sesión el profesor Pablo Mancilla, que ustedes yo creo que todos lo conocen, así es que no lo voy a presentar más. Él es geógrafo, doctor en geografía y trabaja en la Universidad de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en el Instituto de Geografía, así es que él va a estar a cargo de la sesión de hoy. Así es que adelante, Pablo, para presentar a nuestro invitado del día de hoy. Perfecto, bueno, buenos días a todas, a todos. Para mí es un agrado poder invitar hoy, o sea, invitar y presentar a Reuben, que es una persona que nos aproxima, digamos, al estudio de cómo poder trabajar con temas de las narrativas del cine documental aplicado en el estudio de las territorialidades. Reuben Rech estudió literatura, ¿cierto? Medios de comunicación y literatura hispánica en la Universidad de Paderborn. Siguió estudios de medios de comunicación en Potsdam. De 1999 al 2000 fue estudiante de la Universidad de Cine en Buenos Aires y en 2001 recibió su diploma en Ciencias de Medios Audiovisuales y luego estudió Dirección de Cine Documental en la Film Academy de Baden, ¿cierto? Después de finalizar todos estos estudios de dirección, siguió con el diploma y realizó un documental que se llama Vecinos, que compartimos para que ustedes pudieran ver anterior a esta sesión. Quienes no lo hayan visto, lo recomiendo mucho. Es un trabajo bien interesante también porque dialoga bastante, ¿cierto?, con las temáticas de los estudios urbanos y abre también entonces cómo poder hacer estas conexiones entre discusiones contemporáneas de los estudios urbanos desde una narrativa del cine documental. Y bueno, hay una serie de otras películas en las cuales él ha desarrollado, por ejemplo, 13 más 15, La vida dulce, y también algunos documentales de larga duración como Adopted, y los otros que no voy a poder mencionar porque mi alemán es muy malo. A ver si Robin después nos puede ayudar, digamos, con los nombres de estos otros títulos y sus traducciones. Pero bueno, una profusa obra, muy, muy interesante, muy en diálogo, ¿cierto?, con los temas que nos convocan, y tal vez algo bien interesante, ¿no?, que nos va a comentar un poco hoy también en su presentación, es por qué él hace documentales, ¿cierto? Y en una de las entrevistas que él ha dado anteriormente, busca dar cuenta, ¿cierto?, de que él busca leer rostros, contar historias a partir del cine documental, y ahí entonces se abre también, digamos, el cine y el video como un dispositivo que permite introducirse en estas historias y en estos rostros para contar historias que permitan pensar, ¿cierto?, cómo también podemos reflexionar sobre estas territorialidades enmarañadas. Así que bueno, después de esta breve presentación, dejo con ustedes a Reuben y posteriormente a la clase vamos a estar dando un tiempo para que ustedes puedan hacer sus preguntas, comentarios y todo eso. Así que bienvenido, Reuben, a la sesión. Hola, buenos días. Espero que todos se encuentren bien bajo estas circunstancias tan, extrañas, porque estamos todavía en plena pandemia acá en Alemania también, no tan encerradas como en otros lados, pero también estamos todavía, no sé, en una situación bastante surreal. Pues sigo, entonces ya hiciste la introducción que yo también quería preparar, y antes que nada quería pedirles disculpas por mi pésimo español, porque ya hace mucho que no estoy practicándolo. Estuve en Buenos Aires hace 20 años, o más que 20 años. Por eso también tengo este acento bastante raro también para ustedes, para la mayoría de ustedes. Se me pegó el acento porteño, pero me siento mucho más cómodo hablándolo, por eso sigo así. Pues sí,
yo sé que eso va a ser una sesión bastante breve y no tengo la esperanza de que ustedes salgan después como cineastas o documentalistas de cine de esto, pero lo que quiero es darle una impresión, darle una cierta imagen, cómo se puede transmitir una idea y sobre todo una idea que viene de un ámbito académico a una obra audiovisual. Por eso también creo que es muy importante echar un vistazo a mi carrera educativa, porque yo empecé mis estudios en la ciencia de los medios audiovisuales. Entonces yo aprendí cómo se lee un libro de cocina. Eso fue la primera idea mía, ¿no? Entender bien cómo funciona el cine, cómo funcionan ciertas herramientas del cine. Y después de entenderlo, ojalá, ¿no? También tenía las ganas de realizar o cocinar por mí mismo. Por eso empecé con los estudios de ciencia de los medios audiovisuales y con este conocimiento empecé también a estudiar la carrera de documentalista. Y documentalista porque, bueno, a mí me interesa la vida real y no soporto a los actores, entonces yo decidí, bueno, quiero trabajar con gente de carne y hueso. Bueno, espero que ustedes vieron todos los trabajos que les envió, los links, o por lo menos el link de la película Vecinos, porque quiero enfocar la primera parte en eso, en cómo encontré el tema, por qué decidí hacer un documental sobre eso y qué fue el reto más grande de realizarlo. No hubo un reto, hubo varios, pero bueno, a eso vamos, ojalá también charlando sobre el asunto. Bueno, Vecinos es un documental sobre Nordelta. No sé si ustedes están familiar con Nordelta, si no vieron la película, y bueno, tampoco estoy explicando todo ahí, pero es una área que se llama Ciudad Pueblo, un barrio cerrado en bueno, cerca de Buenos Aires, a unos 30 kilómetros del capital, y es una sociedad cerrada, más bien, ¿no? No solo es un barrio cerrado, sino es una sociedad cerrada. A mí, bueno, ¿cómo surgió la idea de realizar un documental sobre eso? La verdad fue cuando yo estuve en Buenos Aires en 99, entonces más que 20 años atrás. Cuando yo estuve ahí, estaba terminando mi ciencia de los medios audiovisuales y yo me ocupaba más de este asunto, pero bueno, ahí también conocí a Michael Janoschka, que bueno, es el organizador de Contested Territories, y que es un académico en el sentido que su base y su herramienta es solamente la teoría. Y cuando yo hablaba con él, me contó la historia de Nordelta, que hay ahí este barrio, esta ciudad grande, con gente que se quiere aislar de la vida real. Yo pensaba, eso puede ser muy interesante, pero ¿cómo puedo acercarme a este asunto? Bueno, la base del documental, en cierta forma, es una tesis final de geografía. Porque antes que nada, yo trataba de leer y investigar sobre qué es el barrio cerrado, cómo funciona y por qué existe. Entonces yo me ocupaba mucho de juntar informaciones de todos lados, pero casi todas esas informaciones fueron teóricas, ¿no? Y no tenía una imagen, no tenía una idea cómo puede contar la situación en este barrio y sobre todo
con los barrios que le están en su alrededor, que es en la zona vecinal. Bueno, a ver. Entonces, cuando yo empecé con mis estudios en la Academia de Cine en el sur de Alemania, ahí tenemos la posibilidad de realizar una tesis final en el último año. Y nos dan un poco de dinero para investigar, para filmar y para editar la película al final. Entonces yo decidí, bueno, mi documental y mi tesis final debe ser una película sobre Nordelta. Bueno, todas las informaciones que ya tenía, las informaciones de los artículos, de los libros, de la tesis final de Michael Janoschka, lo agarró y voló otra vez a Buenos Aires en 2002, porque yo quería entrar por primera vez a esta zona. Y fue muy curioso porque es muy complicado entrar al Nordelta como argentino, como gente que no está interesado en comprar cosas, pero para mí fue bastante fácil porque como europeo te dan, no sé, siempre piensan que llevas mucho dinero encima y te dejan entrar casi así fácilmente, por lo menos hasta el punto de venta, ¿no? Donde te muestran dónde se puede, donde puedes comprar casas o por lo menos área en Nordelta. Ahí tienen también una cosa como, donde hay, ¿cómo se dice? Un modelo de toda esa área. Y también te tratan de, bueno, venderte la mejor imagen de toda esa idea, ¿no? Para mí fue bastante interesante porque yo conocía gente de Nordelta a través de la tesis final de Michael Janoschka, porque él entrevistó mucha gente de Nordelta. Y también yo tenía contacto con esta gente por mail, pero nunca los encontré. Eso fue la primera vez. Entonces me dejaron entrar, yo tuve la posibilidad de conocer a alguna gente. Lo que no tenía es contacto con la gente en la zona venizal, porque eso fue mi idea cuando vi la primera vez un mapa de Nordelta y la zona que queda en su alrededor. Yo quería contar, eso fue la idea que se realizó poco a poco, familiarándome con toda la situación en la clase de documental. Porque me preguntaron, ¿qué quieres contar de Nordelta? ¿Quieres hacer un feature? Bueno, tal vez tengo que comentar un poco la diferencia. No sé, en Alemania es muy clara la diferencia. Acá tenemos Dokumentarfilme y documentationen. ¿Qué significa esto? Hay cine documental para el cine, para el público más grande ahí, y películas para la televisión que normalmente se fijan más bien o son más bien parecido a una obra de periodistas. Y yo no quiero hacer un documental basado solamente en datos. Solamente, a mí me interesa también la emoción, y eso es lo más importante en el trabajo como documentalista, porque no estás como contando una historia sin ponerte a un lado, ¿no? Siempre estás echándote a un lado y tenés tu propia vista y tu opinión, y lo vas a transmitir con este documental. Y eso también sucede en Los Vecinos. Bueno, yo para comentar más sobre cómo llegué a realizar el documental, cuando llegué a Nordelta yo me preguntaba cómo puedo comunicarme ahora con los vecinos, porque normalmente Nordelta no tiene contacto con sus vecinos ahí, obviamente, porque tienen un cerco y no quieren mezclarse con esta zona.
Pero hubo una fundación en el Nordelta que quería mejorar la vida en una zona vecinal, que se llamaba Las Tunas. Lo más curioso fue que Las Tunas ni siquiera figuraba en ninguna mapa. Entonces, mi búsqueda empezó ahí, ¿no? Encontrar este barrio, esta villa miseria, o por lo menos una villa humilde fue. Y cuando lo encontré, me di cuenta que quiero contar la historia de gente que entra y sale a Nordelta desde su alrededor. Y el título de este trabajo, de este documental, debe ser Saltadores del Abismo. Porque yo pensaba en gente que trabaja adentro de Nordelta, pero vive afuera. Entonces, ellos saben cómo saltar de este abismo. Y también había otra gente de Nordelta, gente que vive ahí, que quería ayudar a esta gente en Las Tunas. Y para mí, al principio también eran como saltadores, ¿no? Del otro lado. Fue bastante complicado porque en realidad no fue tan fácil y tan ¿cómo se dice? Tan clara la vista, no hubo gente que salta, hubo gente que vivían de un lado y otro y de vez en cuando cruzaron la frontera, pero no hubo comunicación como yo me imaginaba eso. Entonces, yo entré a Las Tunas así como alguien que estaba buscando solamente gente que vive en Las Tunas y no saltadores al principio. Eso se dio después, ¿no? Yo entré ahí para familiarizarme con la situación, cómo viven, qué hacen, etc. De poco a poco encontré también gente que trabajaba como mucama, como obrero, como guardia, pero eso fue eso duró bastante tiempo, ¿no? Es como antes de la filmación, que empezó en el julio de 2003, pasé también 4 semanas en abril en Buenos Aires, o sea, en Las Tunas y Nordelta, para encontrar toda esta gente. Porque el contacto que me dio Michael Janoska sirvió solamente para encontrar una pareja, que también ahora figura en la película, es Alejandro y Ana. Ellos son también parte de la tesis final de Michael Janoska, pero también son protagonistas de mi película. Pero los otros personajes encontré en el camino. Y fue bastante curioso cómo surgió todo eso, ¿no? Porque poco a poco encontré mucha gente que trabaja en Nordelta, pero no todos querían comentarlo y no querían que lo filme. Por ejemplo, hay una persona que acá figura también en esta imagen, que es Nicolás, que tenía mucho miedo que la gente en Las Tunas se enteren que él es trabajando en Nordelta, porque ellos en Las Tunas entonces saben, eso fue su idea, que en cuanto ellos sepan que él está trabajando en Nordelta, entonces también puede ser que a él le van a robar. Entonces no quería que le filme, que le encuentre en su casa. En Nordelta no fue un problema. Cuando él estaba trabajando le pude filmar, pero llegando a su casa yo tenía que esconder la cámara, esconder mi equipo, etc. Entonces fue muy complicado encontrar personas que querían también presentarse al frente de la cámara. Poco a poco eso sucedió, pero duró bastante tiempo. Bueno, yo me metí en muchas situaciones y busqué en muchos lugares. Mis protagonistas también, hubo muchos intentos fallados porque
por ejemplo, acá se ve una imagen de un merendero, un lugar donde se da comida a chicos que viven en la calle o no tienen lo suficiente para comer en su casa. Y ellos también no entendían qué quiero, ¿no? O tal vez yo no tenía la posibilidad de explicarlo bien, no sé. Igual tuve que encontrar otras personas, por ejemplo, acá eso es el hijo de Daniel, que también figura en la película. Y poco a poco encontré más personas que estaban interesados en trabajar conmigo. Por ejemplo, también una remesería acá. Eso fueron para mí, la verdad, los saltadores del abismo, pero lamentable, al final no entran en la película. Bueno. Quiero enfocarme un poco en el treatment. El treatment es algo como el guión de mi documental. Y de este modo tal vez se entienda mejor cómo funciona después. Cuando yo terminé mi investigación, volví a Alemania y tuve que presentar a mi proyecto, a mi clase de documental. Y para hacerlo hay que armar un guión explicando bien tu idea del documental. Es decir, hay que tener un sinopsis que cuenta un poco qué es la historia de tu película, dónde parte, a dónde va y qué va a ser su fin. Para mí, el base de todo eso fue Nordelta y las tunas. Pero obviamente tuve que llenar eso también con protagonistas, porque no quiero contar solamente como se hace, por ejemplo, en un feature, sobre un asunto, ¿no? No quiero contar, mira, eso es Nordelta, es un barrio cerrado que funciona de este modo, que hay un cerco, etcétera, etcétera, Pepe. Eso no me interesa. A mí me interesa contar la historia a través de personajes, de caras, de su historia personal, y por eso tuve que encontrar estas personas y armar con ellos una dramaturgia. Esos protagonistas fueron para mí los primeros, estos fueron Ana y Alejandro. Santiago, no era Alejandro, fue Santiago. Ana y Santiago, y Mariela y Daniel. Es una pareja de las tunas. Los primeros fueron el de Nordelta. Después quería trabajar con Nicolás y implementar y ponerlo en la película, pero al final, lamentablemente, no fue suficiente para contar su historia en el documental, entonces lo quité de la película al final. Hay la historia de Santo, el que trabaja en la huerta, y también Claudia y Ángel, que están construyendo su casa propia en Nordelta. También estoy implicando y explicando algunos personajes que no son principales, pero de esas personas tampoco entran todos en la película. Por ejemplo, acá está el merendero Renacer con Esperanza. Pero ahí no funcionó la filmación porque no tenían la confianza en mi trabajo, y eso fue bastante complicado. Entonces dejé de filmar ahí. Yo filmé en la fundación, como se ve en la película. También filmé algunas cosas con los remiseros, pero tampoco entran en la película. En un guión hay que inventar también escenas. Eso es lo más curioso y lo más complicado para un documentalista, porque obviamente no es una película de ficción y se puede escribir escenas que pueden entrar en una película, pero normalmente no puedes inventar todo un documental. Tienes
escenas que se te ocurren y tenés la esperanza que lo vas a encontrar en la realidad, pero normalmente es solamente como te sirve como un primer boceto para empezar con toda la filmación. Con este boceto volví a Buenos Aires, a Nordelta. ¿Dónde está? Ahí. Ajá. Volví a Nordelta y busqué un camarógrafo argentino porque yo quería trabajar con una persona que conozca la situación social mejor que yo y que me pueda ayudar también un poco a encontrar las imágenes adecuadas para armar mi película después. Cuando volví a Argentina para empezar con la filmación, lo más importante fue olvidarme del treatment, del boceto, porque obviamente escribí algo que fue muy, muy pensado, muy de teoría, pero ahora tuve que empezar con el trabajo en realidad, con el trabajo de la gente y con la filmación. Lo que armé, eso se ve un poco en la imagen, fue algunos papeles en la pared para que puedo, no sé, seguir mejor el camino de la historia. Para cada un personaje armé ein Zeitstrahl, ¿cómo se dice eso? Una línea de tiempo con escenas, con situaciones que me gustaría filmar. Había, por ejemplo, una línea de tiempo para María y Teresa. María es el dueño de una casa en Nordelta y Teresa es su mucama. Y ya tenía la idea o tenía algunas informaciones sobre la vida de cada uno. Entonces puse esas escenas en la pared para no olvidarme de filmarlos, ¿no? De encontrarlos y encontrar tiempo para, no sé, hacer toda la filmación. Esos son todos los personajes que filmamos. Es María y Teresa, Alejandro y Ricardo de la remisería, Daniel, Mariela, Santiago, Ana, Nicolás, Ángel, Claudia, Santa. Entonces ustedes ven ya ahí figuran todos los personajes, pero no todos entran en la película. Tuvimos que hacer una elección en la edición. La otra cosa fue cómo armar la dramaturgia y qué puede ser mi idea para la película, qué quiero contar. Y eso se ve ahora otra vez en este papel, en esta esquisse, en este boceto en la pared. Es como yo tenía el Nordelta en el medio y yo quería contar cómo la gente entra, sale y vive en esta zona. Vive en Nordelta, vive en los alrededores. Con este dibujito me comuniqué con mi camarógrafo para que él entienda un poco cómo me gustaría contar la historia, cómo se forman las cosas en mi cabeza. Porque hay que decir eso también. 20 años atrás yo pensaba todavía más en una manera académica, en una manera científica y no tan emocional. Y eso, en este sentido, me ayudó mucho a hablarle con Guido, que fue mi camarógrafo para esta película, sobre cómo quiero contar la historia y cómo puedo transmitir mi idea que todavía fue una idea de teoría, en imágenes. Bueno, cuando entramos la segunda vez a Nordelta, la bienvenida no fue tan abierta al principio, porque bueno, me miraba con un ojo
bueno, sospechoso, ¿cómo se dice? Sospechoso, ¿no? Bueno, no tenían mucha fe en la filmación. Pensaban que, mira, ¿qué quiere este tipo con la cámara acá en Nordelta? Igual al final, cuando hablé con el jefe de seguridad, no hubo problema y tenía todo el derecho, todo el permiso de filmar el dentro de Nordelta. Pero siempre fue muy complicado entrar con mi equipo en esa zona. Lo que quiero admitir es que, y eso también es una cosa que influye en la película, la filmación adentro de Nordelta fue mucho más cómodo que en las Tunas, porque cuando yo una vez entraba ahí, yo tenía la seguridad a mi lado, entonces yo podía filmar con tranquilidad, sabía que nadie va a llegar a mí para robarme la cámara o algo así. En las Tunas fue otra cosa. Ahí hubo algunos asuntos que fueron bastante, bueno, no fueron peligrosos porque nunca entramos en una situación realmente peligrosa. Pero igual siempre estuvimos ahí en las Tunas pensando, mira, no es tan usual que alguien entra acá con la cámara, con todo el equipo, que tiene un cierto valor y nos miran, no toda la gente sabía que estábamos haciendo ahí. Una vez nos pasó también que fuimos encerrados por 3 coches y salieron 2 o 3 tipos acercándose a nosotros y diciendo que son de policía secreta. Hasta ahora no lo creo, pero me pidieron el pasaporte y todo eso y con, no sé, 30 minutos de discusión y hablando sobre el asunto nos dejaron salir. Igual me sentía bastante incómoda y eso influyaba también toda la situación en las Tunas. Igual, bueno, eso solamente es un cuento aparte. Fuimos a filmar en Nordelta con todas las protagonistas y nos quedamos ahí 2 meses en las Tunas y en Nordelta, casi todos los días filmando, porque la gente tenía que acostumbrarse a nuestra presencia, porque obviamente siempre estás alterando y influyendo a la vida cotidiana si entras con la cámara, pero si una vez has establecido la cámara, ya la gente tiene mucho más de preocuparse que los 3 tipos, porque solamente fuimos un equipo de 3 personas, el sonidista, el camarógrafo y yo. Bueno, ellos se ocupan más de su vida cotidiana, ¿no? Porque es mucho más importante que los tipos que están siempre a su lado filmando su vida, ¿no? A ver, filmamos todo en todos los lados y eso, bueno, eso significa que hay que también tomar o echarse por un lado. Y eso fue muy complicado para mí, porque poco a poco, filmándolo, yo me di cuenta que no solamente estoy filmando la situación en Buenos Aires o en Argentina, sino también fue una situación global. Y yo, viendo de Europa, filmándolo, yo pensaba, mira, yo también estoy viviendo en un barrio cerrado, es un poco más grande, es un continente entero, y cómo puedo contar eso sin ser demasiado influido por esta situación, o cómo sin influir y sin poner mi posición demasiado sobre la gente que veía la película. Es decir, no quería poner mi opinión tan fuerte en la película para que ellos piensen, ajá, ellos son los malos y los otros son los buenos. Quería quitarme de esta, ¿cómo se dice? De responsabilidad, tal vez. Y eso fue también cuando yo decidí de no comentar demasiado sobre esta situación. Quería que la gente ve la película
y después decide qué lado es mejor y qué lado es peor. O si existe eso, el lado peor y el lado mejor. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de cada lado? Y eso fue lo más complicado en toda la realización de la película. Esa fue la perspectiva personal que tuve que implementar en la película. La edición, bueno, grabando todo, coleccionando todo el material, es una parte del documental. Volviendo a casa, a Alemania, donde tuve que editarlo, es otra. Igual sigue la búsqueda, porque en cuanto estés en Alemania con todo el material, con horas y horas de video, ahí estás todavía buscando el camino cómo contar la historia. Y por eso también salen personajes y no entran personas en la película que antes filmaste, porque no está bien para toda la historia del documental. Bueno, eso primero como comentar un poco sobre los vecinos.